Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a ver muy en detalle todo lo referente a Grid. Ya, este es un Notion que yo hice para este curso específicamente. Traté de hacerlo lo mejor posible, colocarle colores, figuras, ejemplos, código, ya para que lo puedan entender de la mejor manera posible. Ya está separado por las distintas secciones, hay imágenes de cada uno de los ejemplos. Este Notion, por supuesto que va a estar disponible en la descripción de cada uno de los videos que se están haciendo aquí en Academy. Entonces, para poder entender un poquito más de esto, Grid es un módulo de CSS. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros quisiéramos conocer cómo actualiza CSS la información o cómo va agregando nuevos features, cómo va agregando nuevas funcionalidades a CSS, tenemos que entender qué es lo que son los módulos de CSS. Módulos de CSS simplemente es cada uno de los elementos. Por ejemplo, Grid es un módulo, Flexbox es otro módulo, Position es otro módulo, y así sucesivamente podríamos hablar de muchos temas. Y específicamente Grid, por ejemplo, si quisieran agregarle una nueva funcionalidad a Grid, lo que hacen es actualizar simplemente ese módulo en particular, y por eso, bueno, en un futuro es muy poco probable que exista un CSS4 o CSS5, porque se va actualizando por módulo y no por CSS completo. Ya, pero esto es más que nada conocer un poquito cómo funciona CSS o cómo lo van actualizando. Pero ¿para qué nos sirve? Exactamente lo mismo que Flexbox nos sirve para generar un modelo de layouts, ya que es la geometría o ubicación de los elementos. Ya es algo muy parecido a lo que teníamos en Flexbox, solamente que ahora ya no es solamente en una dirección. Acuérdense que teníamos el main axis, que en una dirección, el cross axis, que no teníamos tanto control de él. Pero ahora ya tenemos un poquito más de control respecto de las dos dimensiones, tanto la fila y la columna, ¿ya? Y hay algo muy importante también que mencionar, que es respecto de la típica pregunta que se hace. ¿Cuál será mejor? ¿Es mejor Grid? ¿Es mejor Flexbox? Y la respuesta a esto es un rotundo depende. ¿Por qué depende? Porque hay cosas que hace mejor Flexbox y hay cosas que hace mejor Grid. Ahora, ustedes pueden ir analizando y viendo, ustedes deciden ahora como programadores cuáles son las mejores opciones o qué es lo más cómodo para ustedes, qué es lo más responsive, lo que les permite hacer ciertas cosas, ¿ya? Entonces, algunos dicen, no, Grid reemplazó a Flexbox, pero no es así para nada. Flexbox en una dirección tiene una cantidad de control muy buena, y Grid un manejo así como de grillas, de lo que se llaman las grillas, que es como, bueno, para los que no saben o si quieren ir generando, por ejemplo, tablas que ustedes han usado en algún momento, Microsoft Word o Microsoft Excel, son celdas, columnas, filas. Entonces, más o menos es esa la estructura que se hace a través de Grid. Y si nos acordamos un poquito de Flexbox, recordemos que trabajábamos con lo que era un Flex Container y los Flex Items, ¿ya? En Grid tenemos algo bastante parecido y conceptualmente es muy parecido. Y ahora ya no son Flex Container y Flex Items, sino que es el Grid Container y los Grid Items, ¿ya? Muy importante, el o los Grid Items, ¿ya? Y les hice una figurita que la dibujé yo mismo, por eso no tiene tan buena calidad, pero se intenta hacer lo mejor posible. Ya, y aquí con el color, por ejemplo, ustedes ven aquí un color verde, van a la figurita y se dan cuenta que aquí hay un color verde, Grid Container, ¿ya? Ya. Entonces, ahora ya tenemos un poquito más de concepto, que es el Grid Container y Grid Items, ¿ya? El Grid Container es el que contiene a todos los Grid Items. Y los Grid Items son los elementos que yo deseo ubicar. Por ejemplo, aquí tenemos distintos elementos que yo quiero ir ubicando. Por ejemplo, en la primera columna, en la segunda fila, qué sé yo. O que tengan cierto tamaño, ¿ya? ¿Qué más? Las Grid Lines. Muy importante las Grid Lines. Lo vamos a ver en una propiedad que se llama Grid Row y Grid
column, que son muy importantes las grid lines, no se ocupan casi nada, pero en esa propiedad son muy útiles. Y las grid lines pueden ser columnas o filas, o más que columnas, son las líneas que generan esas columnas y filas. Por ejemplo, este elemento o sí, digámoslo así, esta línea que está arriba, que es la línea 1, esta vendría siendo la línea 2, estamos viéndolo en horizontal, perdón. La línea horizontal 1, línea horizontal 2 y línea horizontal 3, ¿ya? Entonces, este sistema de layout tiene 3 líneas en horizontal, perdón. Y también tenemos lo que son las grid lines, pero en vertical, ¿ya? Entonces, grid line 1 en vertical, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? En este sistema de layout tenemos 5. ¿Ya? ¿Y qué es importante de esto? Más de una grid lines generan las columnas. Por ejemplo, la grid line 1 en cuanto a columnas o la grid line 2 generan una columna. O sea, la unión de estas dos líneas genera la columna 1. Ahora, ¿cómo se le llama a la columna o a la fila? Se le llama grid tracks. Ya se le llaman grid tracks. Ya es muy importante esto. Grid track. Porque se ve bastante. Bueno, aquí es un guión, mala mía, ahí. Pero se llaman grid tracks. Y por supuesto que tenemos grid rows y grid columns. Ya grid rows son las filas. Por ejemplo, esta es una grid row y esta es otra grid row. O sea, grid row 1, grid row 2. Para las columnas tenemos grid column 1, grid column 2, grid column 3 y grid column 4. ¿Ya? Entonces se ve claramente, esos son los tracks. Entonces tenemos container, items, lines y tracks. Luego lo que tenemos son las grid cells. ¿Y en qué se genera esto? ¿O cómo se ve reflejado esto? ¿O qué vendría siendo esto? Las grid cells son cada una de las celdas. Por ejemplo, la intersección de las grid tracks, por ejemplo, la intersección entre esta fila, estamos en la fila 1, y esta columna es una celda. ¿Cuál es la intersección? O sea, lo que es en común entre los dos. O sea, la celda que está en la fila 1, columna 2, es esta. Por ejemplo, la celda que está en la columna 4, fila 1, es esta. La que está en fila 2, columna 1, aquí. Entonces, grid cell o celda son estos elementos que está acá, que son las intersecciones entre las grid columns y las grid row. ¿Ya? Y también tenemos lo que son las grid areas, que también en una propiedad lo vamos a ver. Bueno, todo esto te aplica porque es importante conocer los conceptos. ¿Qué son las grid areas? Son el conjunto de celdas, ¿ya? Pero muy importante, tienen que formar un paralelepípedo, ¿ya? Si no saben qué es un paralelepípedo, básicamente es esto. Por ejemplo, esta es una celda y esta es otra celda. ¿Qué es lo que es un grid area? El grid area es el conjunto de estas dos celdas, ¿ya? Ojo con esto. Las grid areas, por ejemplo, no pueden ser estos elementos que están acá más este que está acá. O sea, ustedes no pueden, este y este no generar una grid area. Tiene que ser como en cuadrado o en rectángulo, digámoslo así. Eso es un paralelepípedo. Por ejemplo, también podríamos tomar esto, es un grid area que coincidiría con una grid track. También podría ser, por ejemplo, estos 3 elementos o estos 2 también es un grid area. Y en el ejemplo aquí tenemos esta área sombreada azul, que un grid area, por ejemplo, podría ser esto, o también esto, o lo que sea, pero es un conjunto de celdas que forman un cuadrado o un rectángulo, ¿ya? Entonces, en este video queremos un poquito reflejar todos los conceptos respecto de lo que es grid, ¿ya? Hasta aquí quedaría el video. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video.